comenzar vamos a hacer 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y así poco a poco nos vamos relajando, nos vamos pausando, nos vamos aquietando corporalmente y silenciando interior. Vamos dejando a un lado preocupaciones, cavitaciones de la mente y tensiones, tanto físicas como emocionales. Nos vamos a ir haciendo también conscientes del momento presente, de lo que estamos compartiendo y lo que es relevante en este momento, que es esta práctica de meditación en grupo que vamos a realizar. Una práctica de autoconocimiento y de autocuidado. También vamos a llevar a nuestra mente la dimensión espacial, la perspectiva del espacio, y nos vamos a dar cuenta del lugar en donde estamos, de esta sala. Nos situamos en esta sala mentalmente, en el lugar en donde estamos, y también nos hacemos conscientes de la postura que hemos adoptado. Recordar que la actitud más conveniente para la práctica es dejar a un lado esta forma habitual de pensar la realidad y abrirnos a la experiencia directa, a vivenciar por nosotros mismos y a sentir la realidad a través de las instrucciones de la vida. También es conveniente darnos cuenta de que es necesario practicar con amabilidad, con apertura, dejando a un lado juicios, críticas y comparaciones, también expectativas, y abrirnos a la práctica con ese espíritu de novedad, de asombro, de sorpresa, de intención por descubrir y por conocernos mismos. Así que con estas consideraciones previas en la mente y en el corazón, vamos a comenzar la práctica llevando la atención al cuerpo. Y lo vamos a hacer a través de las sensaciones que podemos percibir por medio de la postura que nos adoptamos. Llevamos la atención a las sensaciones corporales a la altura de los pies y la planta de los pies, sintiendo la presión o el apoyo en el suelo, en la manta o en el antideslizante. Subimos nuestro foco de atención hacia la zona de las piernas y las rodillas. Cualquier sensación de tensión, presión o molestia la detectamos y soltamos esa tensión molesta. Si hace falta podemos movilizarnos suave y ligeramente, alcanzando una postura más adecuada, una postura cómoda, relajada, pero una postura firme y sostenida. Por eso es importante tener un buen equilibrio en la distribución del peso del cuerpo,
mantener la zona de la pelvis y de la cadera estable, bien asentada. Recordar la metáfora de una montaña. Nos sentimos en esa postura de la montaña, firmemente asentados en la base, con la espalda erguida y relajada, con los hombros sin tensión, que basculan suave y ligeramente hacia atrás. Fijaros que en ese equilibrio y en ese alineamiento podemos reproducir esa imagen de la montaña. Esa imagen de la montaña de apertura, de permitir la realidad, de abrirse al conocimiento, al descubrimiento. Relajamos los brazos, codos y antebrazos, permitiendo que las manos descansen suavemente sobre el regazo, sobre las piernas. Llevamos la atención suave y amable, relajando el cuello y la nuca, y permitimos que el mentón bascule suavemente hacia abajo y hacia atrás. Relajamos la mandíbula y el maxilar superior, y eso lo hacemos de manera natural, esbozando una amable y ligera sonrisa. Recordar, aparte del efecto de relajación sobre los músculos de la cara, las articulaciones de la cara, la sonrisa es muy importante porque denota seguridad, tranquilidad, apertura, entendimiento, cooperación. Todas estas señales que producen en el cerebro un efecto positivo y de estimulación de nuestro sistema de aprendizaje, de comunicación, de desarrollo y de sanación. Relajamos las mejillas, la zona de los pómulos y los párpados, también el entrecejo, la piel de la frente. Eliminamos en lo posible ese rictus de tensión en esta zona. Bajamos la piel de la frente, las sienes y todo el cuenco cabelludo. Y así, esta es la experiencia que podemos desarrollar para concentrar la atención en el momento presente, porque el cuerpo, la vibración del cuerpo es puro presente. Estamos realizando un proceso de conocimiento del cuerpo, de cuidado del cuerpo, pero también de concentración de la mente en la realidad que es el presente. Cuando esto se realiza de forma eficiente, podemos experimentar el cuerpo como es en su propia realidad, una unidad de vida, millones, trillones de células colaborando conscientemente por el bienestar y la armonía de la unidad del cuerpo que somos. Y esto es importante reconocerlo y agradecerlo. Agradecer al cuerpo su trabajo incondicional, de estar disponible y dispuesto momento a momento para la experiencia humana. Vamos a reconocer y a descansar por unos momentos en la experiencia unificada natural del cuerpo.
Y ahora a continuación vamos a llevar la atención hacia algo tan importante como es el aliento de la vida, la respiración. Vamos a enfocar toda nuestra atención en la inspiración y en la expiración, tal y como se están produciendo en este momento. Llevando toda nuestra atención y toda nuestra intención a observar y a sentir, a escuchar el ritmo natural de la vida a través de la respiración. Y así nos damos cuenta que poco a poco la respiración se va asentando de manera natural y se va haciendo más lenta y más profunda. Solamente al ser consciente de ella, al observarla con afecto y agradecimiento, la respiración también responde a nuestra conciencia. Nos damos cuenta también cómo las sensaciones de la respiración produce que al inspirar nos llenemos de energía, de vitalidad, de atención, y al expirar soltemos, podamos dejar ir y vaciarnos de todo lo innecesario, tanto física como mentalmente. Así que al inspirar nos llenamos de energía, de vitalidad, de atención, y al expirar soltamos, dejamos ir, nos vaciamos de todo lo innecesario, física y mentalmente. También ahora es importante ser conscientes del ritmo y del ciclo natural de la respiración, que es la inspiración, el movimiento de la inspiración, una pausa al final de la inspiración, luego se produce la expiración, el movimiento de la expiración, y una pausa un poco más larga también al final de la expiración, antes de que comience una nueva inspiración. Vamos a seguir atentamente este ritmo natural e importante de la respiración. Inspiración, pausa, expiración, pausa, una y otra vez. Denotando que la respiración es como el ritmo y el ciclo de la vida. Movimiento, pausa, movimiento, pausa.
un descubrimiento fundamental para nuestra existencia, para nuestra dinámica vital. Y ahora, para finalizar la práctica, os voy a invitar a que llevéis la atención hacia el corazón. Observéis la sensación de vibración del corazón, del latido del corazón. Para ello, si queréis, podéis colocar una mano o las dos manos en el centro del pecho para sentir de manera más nítida el movimiento incondicional del corazón. Y ahora os voy a sugerir que sintáis la respiración vibrando, sincronizada con el corazón. Simplemente respirar con el corazón. Cuando la respiración y el latido del corazón se sincronizan, se produce un efecto neurofisiológico que se llama coherencia cardíaca, un estado de alta vibración de energía que no solamente organiza y armoniza el cuerpo interiormente, sino que también su campo de energía se extiende varios metros por fuera de nosotros, regulando el ambiente y el mundo de relación que nos acompaña. Así que al inspirar siento el corazón y al expirar siento el corazón unificado y en armonía. También este efecto de sincronización produce un alineamiento fisiológico entre el cerebro, el corazón y el intestino, produciendo un efecto de salud y de armonía entre los tres órganos neurológicos más importantes del cuerpo: el cerebro, el corazón y la microbiota intestinal, el tercer cerebro. Vamos a reconocer, a disfrutar y a descansar por unos momentos en este alineamiento de energía y salud que está produciéndose en nosotros en este momento. Esta unificación de equilibrio electromagnético y biológico. Daros cuenta esta sensación de bienestar, de tranquilidad, de silencio interior, de armonía.
felicidad. Cuerpo, mente, respiración. Y ahora, poco a poco, vamos a ir emergiendo conscientemente, manteniendo esta actitud de calma, de tranquilidad, de presencia en el cuerpo y en la respiración. Vamos emergiendo hacia el aspecto exterior del momento presente. Iremos poco a poco sintiendo, suavemente movilizando el cuerpo. Cada uno a su ritmo, sin prisa, iremos abriendo los ojos y así habremos terminado la práctica. Bien, ¿cómo ha ido? ¿Se ha hecho larga? Pues en realidad ha sido media horita, 30, 35. Ha parecido menos casi, ¿no? Ha parecido 10 minutos. Eso es fenómeno electromagnético, plegamiento del espacio-tiempo. Ya hemos experimentado algo de física cuántica. ¿Vale? Bien, esto sería una práctica básica. Básica. A ver, cuando tenemos media horita. Si no tenemos mucho tiempo, tenemos 20 minutos, yo os recomendaría siempre empezar por la respiración, situaros. Es importante que el cerebro se dé cuenta que tiene una instrucción. O sea, el cerebro necesita, es como lo tenemos que, tiene que ser alguien que te cree, ¿no? O sea, el ordenador tiene que tener a una persona, un señor del ordenador, ¿no? O sea, esto es, en psicología y en neurofisiología es muy importante. O sea, el cerebro tiene que saber tener sus instrucciones. Y tenemos que darle instrucciones claras al cerebro de lo que queremos que haga la mente. Porque si no, la mente hace lo que quiere. ¿Vale? Entonces, con cariño, con ternura, con afecto. Bueno, voy a estar en el momento presente, voy a respirar. ¿Por qué? Porque me quiero parar, quiero pausar. La pausa es muy importante, que el cerebro sepa que hay un momento de pausa, que no hace falta estar continuamente con ruido, que puede silenciarse, que pueda quitar si está bien, ¿vale? Que, sí, que quiero estar en este momento, que quiero estar en este lugar y no quiero estar en otro sitio. O sea, le vamos dando, ¿te das cuenta? La instrucción es una dirección hacia el cerebro para que se vaya situando, para que tenga instrucciones. Eh, ¿Vale? Que eso es importante. Y luego, eh, por supuesto, la capa más importante a nivel externo, lo más básico es la atención. Fijaros que solamente llevando la atención al cuerpo de manera continua, la mente se concentra, ¿no? La dispersión, es verdad que, bueno, si uno no tiene mucho hábito, pues a lo mejor pueden haber pensamientos, pero enseguida, si te das cuenta, pues vuelves al cuerpo y la sensación de bienestar del cuerpo cuando estás atento es evidente, a nivel de la postura, a nivel de la expresión facial. Entonces, combinar una práctica de conciencia corporal de inicio con un poco de respiración, ¿vale? Y a mí creo que es neurofisiológicamente muy interesante, sobre todo en las últimas investigaciones, que es acabar conectando la respiración con el corazón. Se llama la coherencia cardíaca, tiene un efecto, bueno, eso lo han estudiado mucho, ¿no? En Estados Unidos. Tiene un efecto sobre la tensión arterial, sobre la parte interior, o sea, el funcionamiento visceral
brutal. ¿Por qué? Porque lo que se ha demostrado, y esto lo he comentado así, es que la coherencia cardíaca genera un campo electromagnético. Es que el corazón tiene, aunque tiene menos neuronas que el cerebro y que el intestino, el campo electromagnético del corazón es mucho más potente que el del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad de irradiación del campo electromagnético del corazón es mucho superior al cerebro. Entonces, no solamente que interiormente el campo electromagnético regula mente, corazón, intestino, que es fundamental. El intestino es fundamental. Fijaros que el 80% de los neurotransmisores cerebrales se producen en el intestino, toda la serotonina. O sea, que un problema intestinal siempre produce alteraciones psicológicas y psicológicas intestinales. Siempre va relacionado. ¿Vale? Lo que quería deciros es que el efecto de la respiración en el corazón es que, aparte de, evidentemente, se experimenta esa sensación de alineamiento y bienestar interno, ¿vale? Se llama reorganización interna, es que se ha medido que produce un campo electromagnético de 2,5 metros exteriormente. Es decir, que si yo estoy respirando, el efecto llega hasta Teresa. El efecto de mi campo magnético, de la respiración, de la coherencia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Y siempre lo podéis. Si yo estoy respirando de manera tranquila y sostenida y estoy en una relación, en un ambiente y hay tensión, si yo respiro calmado, el ambiente se calma. Si yo tengo una persona que voy a hablar y hay una situación de conflicto, y yo respiro consciente y lentamente, y con esa eh, sensación La línea no. de aproximación cambia. No sé si lo Digo, habéis experimentado, pero eso es así. Si yo tengo que hablarle a mi hijo y es un momento de conflicto, de ira, en vez de reaccionar, eh, respiro, me conecto con el corazón y le hablo a mi hijo, el campo electromagnético que genero es totalmente lógico. Eso antes se llamaba de otra forma, ¿no? Pues es templanza o lo que sea, pero eso se llama ahora coherencia cardíaca. Es decir, es un campo electromagnético que neurofisiológicamente tú lo puedes generar. Que esto es como lo de la neuroplasticidad y la epigenética. Tenemos herramientas internas que desconocemos que son muy poderosas. Lo que pasa es que hay que saber que existen y no utilizarlas. Entonces, utilizar la práctica de la coherencia cardíaca, porque luego se va a automatizar y la podéis utilizar en beneficio vuestro como mejora de la salud, pero también hay una salud muy importante en el mundo de relación. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Qué energía emitimos al campo? ¿Qué energía emitimos a la relación interpersonal? Que es que somos seres humanos eminentemente sociales e interrelacionables. Nuestra vida de relación ocupa el 90% de nuestra vida. Y claro, sí es importante entender todas estas cosas que tenemos dentro, que no son pura ciencia, es casi todo medido. Que ya se sabía, esto lo sabían ya los guiris. Tú ibas con un guiri o un gurú de estos budistas, solamente de estar contigo, es que decías, ¿qué pasa? O sea, es que te transmitían, ¿no? ¿Sí o no? Esa presencia, ese campo que tenían, pues solamente de cómo hablaban o cómo respiraban, ya, ¿no? Cambiaba, modificaba el ambiente. Pues eso lo hacen ellos de forma natural porque lo llevan entrenando muchos años, pero todos nosotros lo podemos entrenar. Es muy interesante esto de la coherencia cardíaca. Entonces, intentar en la práctica básica, pues eso, con un poquito de conciencia corporal, un poquito de respiración. Luego el próximo día ya he insistido también, y es muy interesante, y esto es lo último, porque me emociona y si no, no acabo. Es muy importante el tema de la pausa. O sea, eh, daros cuenta que en el ciclo de la vida, como en la mente, el pensamiento no es un continuo. O sea, hay pensamiento, hay una discontinuidad y otro pensamiento, ¿no? Hay un espacio entre cada pensamiento. Pues en la respiración pasa lo mismo. Pero es que lo curioso de esto de la pausa de la respiración, primero que te hace ver que la vida no es solo movimiento, sino que hay pausa y movimiento. Y eso ya es muy importante integrar a través del aliento de la vida, que es lo que permite vivir, que si la respiración hace movimiento y pausa, nosotros tenemos que hacer movimiento y pausa. ¿Vale? Es lo lógico, es alinearnos con la vida. Pero es que resulta que es muy interesante esto de la pausa. ¿Por qué? Porque resulta, habéis oído hablar el próximo día hablaremos de física. ¿Habéis oído hablar del efecto observador? El efecto observador. Bueno, el efecto observador resulta de que hace 120 años, cuando empezaron con la física cuántica, estudiando qué era la materia, ¿vale? Y qué era la energía, pues resulta que hicieron un experimento que se llama el experimento de la doble rendija. ¿Qué es eso? Cogían una partícula, ¿vale? Un electrón, ¿vale? Entonces lo bombardeaban, lo lanzaban sobre una doble rendija, ¿vale?
La curiosidad del experimento es que cuando lanzaban la partícula por la doble rendija y no había medición, es decir, no medían lo que había sucedido, ¿vale? Cuando lo hacían después, a posteriori, que ya estaba hecho el experimento, la, la imagen en el papel que estaba detrás de la doble rendija era que la partícula actuaba con un patrón de onda, ¿vale? Pero si mientras que estaban haciendo la emisión de los electrones se producía una observación o una medición, el electrón se conformaba como patrón y acaba flipado. ¿Esto qué es? Es decir, si yo mido el lanzamiento del electrón, de la partícula, si lo mido, hace un patrón de partícula y sale como si fuera un perdigón, ¿vale? Pero si lo lanzo por la doble rendija y no lo mido, cuando a posteriori lo mido, eso produce un patrón de interferencia que dice que se comporta como una onda. Por eso le dieron el premio Nobel a Einstein, que es el efecto fotoeléctrico, el efecto onda-partícula. Es decir, que la energía es onda y partícula, ¿y qué determina qué es onda o partícula? El observador. Entonces, todo eso, al cabo de los años, asociado a la biología y a la psicología de la conciencia, nos hace ver que la manifestación de esa energía que es no localizada y potencial, ya hablaremos de lo que es la energía realmente, en función del observador, es una cosa o la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, al observar la acción o al ser consciente de lo que haces, determinas que sea de una manera o de otra. Eso es importante. Y que generalmente eso, el observador funciona en la pausa. O sea, en la pausa está el observador, que es la conciencia. Y en la vida está el movimiento de la energía. Y cuando tú observas, manifiestas o determinas con esa conciencia, con esa energía de observar, cómo va a ser esa energía, si va a ser de una forma o de otra. Y ahora sí eso es potente, ¿eh? Eso es tan potente como la epigenética o la neuroplasticidad. En realidad, parece broma, pero estamos viviendo una época de un cambio neurocientífico brutal. O sea, un cambio de paradigma a nivel de la potencialidad del ser humano, un cambio. Daros cuenta que nosotros venimos de un paradigma mental, material y determinista, 100%. Claro, pues entender eso ya. Si no es observada, está inmóvil. Un momento es observada. La energía, si no es observada, es onda, Por eso, invisible. invisible. ¿Vale? Y si tú la observas, la determinas y se materializa. No puede ser que eso esté Es ahí, increíble. no Por eso la física cuántica, claro, no puede entender. Es posible que eso esté ahí y si no lo observa, no se manifiesta. no se manifiesta como partícula, se manifiesta como onda, ¿vale? Es una onda, pero si tú la observas, se particulariza. O sea, en realidad, la materia, la partícula, es energía condensada, ¿vale? El tema es quién condensa la energía que nos moviliza. El observador, que es la conciencia. Esto que se inventó, claro, es que ha estado 120 años que la gente no entendía, no sabíamos cómo asimilar en un parámetro 100% material, porque hasta hace poco, y centrados en la física de los últimos 100 años, yo era Fernando, yo soy esto. ¿A poco decían los locos que tenía un aura, una energía? ¿Os acordáis de aquello? Pero nosotros éramos la materia. Y de repente nos dicen que nosotros, eso que vemos es el 5% de lo que somos. A ver cómo te comes eso. ¿Dónde está el otro 95? No, 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 parece broma, pero es así. ¿Dónde está el otro 95? Porque si lo que yo veo que pensaba que era toda mi realidad solamente es el 5%, o sea, que soy 95% de energía que ni me entero, que no la utilizo, que está de gratis, pero está ahí, existe. Entonces, ya te digo, os digo que venimos, yo os hablo de la ciencia, del espíritu científico y del espíritu del estudio, ¿vale? No del cientificismo, pero sí de la nueva ciencia que está muy abierta a interpretaciones diferentes. Nosotros venimos de un paradigma materialista, determinista, por la genética, por la materia, por el cerebro, inamovible. Y hemos pasado en 20 o 25 años a un paradigma radicalmente diferente. O sea, de potencialidad, de cambio genético, de cambio cerebral. Claro, tenemos que ir asimilando todos estos conocimientos, ¿vale? Para movilizar a través de esa información nuestra energía y con ello nuestra creatividad. Es que ahora eso es importante, porque ahora en realidad, esa energía que somos
es conciencia, que no es un producto emergente del cerebro, sino el cerebro actúa como un receptor transmisor de una energía que es universal. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es simplemente es ir reconociendo cómo nos podemos ir redefiniendo para poder crecer e integrarnos en un mundo que, como veis, a todos les está evolucionando muy deprisa. Sí. A ver, nosotros lo que somos es un campo energético, un campo de energía. ¿Vale? Y nuestro cerebro, totalmente. Es que eso ya lo veremos otro día. Si hay muchos estudios ya, podéis entrar en la inteligencia artificial y consultar y todo eso. O sea, en realidad, lo siguiente ya que es tremendo es que nosotros somos, lo que decíamos, somos seres de luz, eso que decían los espirituales. Radicalmente somos seres de luz. O sea, cada célula emite fotones y absorbe fotones, momento a momento. O sea, el campo electromagnético nuestro, o sea, nuestro campo de electricidad real es de luz, señores. Aquellos, los budistas, los hindúes, decíamos que éramos seres de luz. Y nosotros decíamos, de luz, claro, como una bombilla. Pues somos bombillas. Pasa que no lo vemos, pero somos bombillas. Entrar y preguntar a la inteligencia artificial, fotones en el cuerpo. Los fotones son las partículas de aluminio. Ya verás cómo te dice que cada célula está absorbiendo y emitiendo fotones constantemente. Constantemente. Y los fotones son las partículas de la luz. O sea, nosotros somos campos de energía. Que una parte, que es eso que vemos, es materia. Pero que eso que vemos es el 5% de lo que somos. Entonces la pregunta, y me voy, ya es, ¿dónde está ese 95%? Habrá que encontrar, ¿vale? Bueno. Para que no nos enteremos, nos vamos muy... Cuando estemos con otra cosa. No se enteren, no se enteren. Sí, sí, sí. Bueno, como todas las tecnologías, todo lo que sea aprender es interesante. El tema de por ejemplo, la inteligencia artificial. A mí últimamente me sirve mucho porque yo hago muchas consultas científicas y tengo una rapidez de informar. La red tiene la ventaja de la interconexión. Bien empleada es una energía fabulosa, mal empleada es un error. Pero es importante que cambiemos poco a poco e intercambiando un poco eso. Que en realidad somos campos de energía, que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso es un emisor-transmisor, como un aparato de radio, y que nosotros tenemos un dial, ¿vale? Y si tenemos buena frecuencia, conectaremos buenas percepciones, y si tenemos mala frecuencia, menos de eso. Entonces, hablaremos durante todo el año en este nuevo paradigma, porque yo creo que es muy importante unir la meditación, que es la capacidad de conexión, con la realidad. Pero es que esa realidad que pensábamos que era hace 25 años ya no es la misma. Y esto es el nuevo descubrimiento. Bueno, muchas gracias a todos. Me alegro de haber compartido con todos vosotros. Seguir con la práctica y ya nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? A ver, noviembre, no, primera semana de noviembre, ¿no? Creo que es el 9. Ahora lo pondremos en el blog, pero si queréis. Es que noviembre porque hay un retiro de mi hermana Esther, justo el 16, que yo doy una charla. Entonces nos iremos del 9 y creo que saltamos al 30, ¿es eso? 9 de noviembre y luego el 30 de noviembre, ¿vale? Porque tengo yo el retiro este de la charla, ¿vale? Bueno, nos vemos el día 9 a practicar y a integrar todo lo que os he contado. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias. gracias. Buen fin de... Gracias por estar ahí. Gracias, chicos. Gracias a ti, gracias a Chao, todos. chao. Chao. Gracias.